Buenas tardes. Empezamos esta última sesión con la intervención del doctor Fernando Cobos, al que tengo el honor de presentar, con un tema que está intitulado con una frase realmente inquietante: cuando el que manda sabe. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a Alicia y a Marga por haberme invitado. Yo estoy encantado de estar aquí y a contaros no una historia de alguien, sino la historia de muchos alguienes en relación al tema. Normalmente pensamos que los nobles que se dedican a mandar ocupan cargos políticos y los ingenieros son compartimentos estancos, ¿no? Está el noble y su ingeniero, y a veces el noble que se pega con su ingeniero. También es verdad que casi todos los nobles y casi todos los mandos militares juraban que conocían el arte militar porque habían leído tratados o porque sabían de matemáticas. Y también es verdad, como decía Escrivá en su Apología, que muchos de los que han visto alguna fortificación se atreven a hablar de fortificación sin realmente saber de ello. Lo que voy a intentar explicar es los casos en los que normalmente ocurre lo que no ocurría siempre. Es decir, siempre que había un debate entre un gobernador o un virrey y un ingeniero, era muy raro que la corona le diera la razón ni al virrey ni al gobernador, sino que siempre se la daban al ingeniero. Y, sin embargo, hay momentos en los que mandan tenían conocimiento suficiente como para corregir al ingeniero y que la corona aceptara esas correcciones. Pero una de las cosas que voy a contar, y me parece importante, es que ese debate nunca se produce en términos de jerarquía. Nunca se produce en el término de yo soy el virrey y mando, y tú eres el ingeniero y obedeces, sino se produce siempre a partir de razonamientos técnicos. Son razonamientos técnicos hechos por el que manda, pero que sabe, para convencer a la corona de que efectivamente eso debe cambiar. Y voy a empezar por un ejemplo divertido, porque es un debate entre uno que cree que manda pero no manda y uno que cree que sabe pero no sabe. Estoy hablando de la fortificación de Bujía. Bujía es una plaza que se toma después en la batalla, en los prolegómenos de la batalla de Argel, que sabéis que es un fracaso de los ejércitos hispánicos, pero que se ocupa Bujía. Y el que traza el fuerte imperial de Bujía, un fuerte precioso que todavía existe, perfectamente conservado, maravillosamente conservado, pero nadie ha entendido nunca, yo creo que ninguno, ni los que lo estaban construyendo entendían, es Luis Pizaño. Luis Pizaño es el capitán general de la artillería y es en ese momento la máxima autoridad de la fortificación. Luis Pizaño deja la traza y se va. Se queda de gobernador un vallisoletano, Luis Peralta, y Luis Peralta dice que vino un tal Pedro Librán, que era maestro mayor, y que quiere hacer tantas invenciones y alargar fuera de la orden de su majestad, que hemos tenido algunas diferencias. Y lo que se salía del orden, yo lo he tornado a lo que su majestad mandó. Es decir, que Peralta tiene una traza, la de Luis Pizaño, y cuando Librán quiere hacer otra cosa, la corrige y dice, no, tú lo que tienes que hacer es la traza de Luis Pizaño. Pero claro, Librán dice, no, Librán, yo soy un ingeniero tan bueno como cualquier otro, y dice, soy tan bueno como Martinengo, como el comendador Escrivá, como Francisco María de Viterbo, como Juan María Lombardo, Olgiati, como Juan Jacobo Barón de la Haya, Barón de Acaya, como Ferramolinas. Es decir, curiosamente nos está dando la lista de los que eran buenos en 1543, y manda incluso a la corte diseños suyos de fortificaciones regulares para que vean que él es tan buen ingeniero y que por tanto puede modificar esa traza de Pizaño. Pero claro, la traza es del capitán general de la artillería. Y entonces Peralta contesta, hay una frase fantástica que dice, como el dicho Librano se ha criado en Italia, donde las obras van más largas y con más libertad y menos cuenta, parécele que a él se le debía dejar todo el cuidado. Y a mí me parece guardar lo que debo y soy obligado al servicio de vuestra Alteza. Al final, se cumple la traza de Pizaño, y lo que se construye, que está ahora mismo construido, es el fuerte de Pizaño tal y como Pizaño lo diseñó. Pero pasamos a otro campo. En 1535
En la goleta, todos los ingenieros y militares que van con Carlos V deciden hacer un fuerte triangular. Hacer un fuerte triangular cuya traza da Ferramolino siguiendo las indicaciones del staff militar máximo de la monarquía. El propio Escrivá, cuando habla de ello, dice: la que nuevamente es hecha en la goleta, que el cuerpo de ella es triangular y la ha fundado Ferramolín, con tanta consideración y cual con el parecer y juicio de todo el campo imperial que se halló entonces allí después de la expugnación de Túnez. Es cierto que esto Escrivá lo escribe con coña, porque después dedica todo un capítulo de la apología a explicar por qué una traza triangular es malísima y no funciona en ningún sitio. Pero, curiosamente, la corona ha nombrado gobernador de la goleta a Bernardino de Mendoza. Bernardino Mendoza, general de las galeras de España, es un personaje que luego veremos corrigiendo las trazas de Ibiza en el año 55, va a ser virrey accidental de Nápoles en el año 55, es un personaje, es uno de los grandes personajes, grandes expertos militares. Y se produce un debate entre Ferramolino, que quiere hacer la traza triangular, que es la que todos los militares que iban con Carlos V le han dicho que haga, y Bernardino, que le dice que la traza es un asco, y las razones que está utilizando Bernardino en el debate, en las cartas a la corona, para cambiarle la traza a Ferramolino, son justamente las que salen en la apología de Escrivá. Que si coloca la punta mirando a la batería enemiga desmontará las troneras de flanco, o que las trazas triangulares tienen puntas muy alargadas y muy débiles y muy poco espacio útil dentro de la fortaleza. La fortaleza terminará siendo, se ve ahí, se ve muy mal, lo siento, no sé por qué se ve tan claro, la fortaleza terminará siendo cuadrada. Es decir, que al final, pese a que se empieza a triangular, Bernardino tiene el poder y los argumentos suficientes como para cambiarle la traza a Ferramolino y además cambiársela, pese a que era una traza que había surgido del opinión general de todos los militares del emperador. El segundo caso de noble que sabe es un personaje que es capitán general de la artillería entre el año, si no recuerdo, 52 y 70. 1552 y 70 es uno de los... que es Juan Manrique de Lara. Juan Manrique de Lara es un noble de Alcurnia, evidentemente, pero es un personaje interesantísimo. Cuando nosotros empezamos a estudiar el castillo que se construye en Soria, este castillo que está aquí en el medio, de San Leonardo de Yagüe, que por cierto sale deformado, es bastante más cuadradito, lo que ocurre es que esto por lo que sea se está tirando. Cuando pusimos a estudiar nos dimos cuenta que no necesitamos un ingeniero para explicarlo, que es una obra particular del propio Juan Manrique. Y Juan Manrique lo que trae es un aparejador, trae un constructor, se trae a uno de los aparejadores de la obra del Escorial, a un italiano, que no es el tracista, porque el tracista es el propio Juan Manrique. Juan Manrique seguramente sea el tracista de algunas de las fuertes que se están haciendo en los presidios españoles. Y es el personaje, es el que avala a Calvi, es el que avala a Juan Bautista de Toledo, perdón, a Juan Bautista de Toledo también, porque es el que recomienda a Juan Bautista de Toledo para Felipe II, es el que avala a Juan Bautista Antonelli, es decir, es el personaje que verdaderamente sabe. La última intervención cuando ya se ha retirado su castillo San Leonardo en Soria, la última intervención de Manrique de Lara es muy interesante porque, estando ya mayor y convaleciente y enfermo, Felipe II le hace salir en 1570 de Soria, de San Leonardo, para que vaya a Pamplona y dé la traza de la nueva ciudadela. Traza a la que le acompaña Juan Bautista Antonelli. Y esto nos mete directamente en otro de los grandes nobles que saben, que es Vespasiano Gonzaga. Vespasiano Gonzaga, su primera intervención importante es cuando hay un momento, muere Juan Manrique de Lara y no hay capitán general de la artillería hasta el año 72, que es Francés de Álava. En ese periodo, Felipe II quiere que sea Vespasiano Gonzaga el capitán general de la artillería, él no quiere al final, y se va luego de virrey a Valencia, pero en ese momento acude como gran experto militar, acude a Pamplona y acude con Fratín. Lo interesante de esto es que él explica que el sitio del castillo y la traza del sitio donde el duque de Medinaceli, Juan Manrique de Lara y Juan Bautista Antonelli
pusieron su traza, que está bien, pero hay que hacer una serie de modificaciones. Y propone, hay una larguísima carta a la corona en la que explica cómo deben ser las casamatas, qué tipo de piedras debe haber en las cantoneras, cómo se tienen que construir los paños principales. Por ejemplo, dice, y por no dejar de responder a esto de la construcción, habiendo juntado el veedor de las obras, el fratín y el maestro mayor de la obra, y otros oficiales, les he dicho y mostrado lo que se pretende hacer, mostrándoles dos diferentes tipos de piedra. La una no tan costosa, de la cual se labrarán los baluartes y las cortinas, y la otra algo más costosa, de la que se han de labrar las puntas de los baluartes, las troneras y el cordón, siguiendo este diseño. Es interesante porque normalmente nosotros hemos aceptado comúnmente que la Ciudadela Pamplona es una obra de Fratín. Pero sin embargo, a partir de la descripción, esta es una carta que se conserva en la Universidad de Valencia, a Felipe II, pero a través de este documento, otros documentos que se conservan en Navarra, uno se da cuenta que Vespasiano Gonzaga da tantas indicaciones, da tantas referencias, que en algunos casos Fratín está dibujando aquello que Vespasiano le está diciendo que dibuje. Y hay un debate fantástico que se produce después, en el que hay un memorial que dice, no sé a quién ha recibido más agravio, porque se modifica la traza, se modifica dos veces la traza de la Ciudadela Pamplona, y una vez le llaman lo cuentan aquí, una vez le llaman a Vespasiano a Valencia para que informe si se puede modificar, y otra vez ya Vespasiano está en Italia, y se queja en este memorial, que dice, no sé quién ha recibido más agravio, o vuestra majestad o Vespasiano, que tiene por hija la Ciudadela de Pamplona, en no haberle comunicado estas diferencias, pues no ha disminuido en el mucho amor que siempre tuvo al servicio de vuestra majestad. Y siendo cosa cierta, que lo que uno hace contradice a otro, y siempre en daño del enfermo. Pero, puesto que no se ha hecho, diré yo aquí lo que me acuerdo de los motivos de Vespasiano sobre los puntos que entiendo que ha dado ese Spanocchi, en este caso, el que quiere modificar, que ha dado Tiburcio Spanocchi, porque es lástima que la más insigne fábrica y fortificación del mundo y más bien atendida ande en tales términos. Y porque no pareció escribir a Vespasiano fuera cosa muy conforme a la razón, que sobre el modelo que ha hecho Tiburcio se viera algún rasguño de Vespasiano. Es decir, lo que está pidiendo es que se le mande a Vespasiano en la nueva traza que está modificando Tiburcio para que Vespasiano la corrija. Y yo ya he advertido que el ingeniero Antonelli, Bautista Antonelli, tenía una copia sacada de fielmente, y que no sé cómo no se la pidieron, porque sabido los motivos de quien fundó la Ciudadela, servían a ser bien entendidas cuántas cuestiones hay, y siempre se mira si es verdad que han falsificado y sobrepuesto líneas en algunos perfiles, como Jorge Fratín hizo, y si se ha excedido o no de la traza, porque yo no estoy muy asegurado de que Jacome Fratín guardara muy castamente las órdenes de Vespasiano. Antes sospecho que las alteró. Es decir, aquí se está reivindicando claramente a Vespasiano como tracista, por encima de todos los ingenieros que están trabajando. Evidentemente, hay más casos. Evidentemente están las famosas cartas de Vespasiano modificando el proyecto de Antonelli en Mazalquivir, porque el arte es justo que se acomode y sirva a la naturaleza en estos lugares, pero es dolencia de ingenieros no saber fortificar sin baluartes y casamatas y usar del compás, o la gran debate que se produce tras la muerte de Vespasiano sobre la traza de Peñíscola entre el Fratín y Bautista Antonelli, que sigue claramente las indicaciones de Vespasiano. Vespasiano, por tanto, es un noble, es uno que manda y sabe lo suficiente para llevarle la contraria abiertamente a todos los demás y para que, además, cuando no se siguen sus instrucciones, años después todavía se le pida informe. El tercer personaje podría haber traído más, pero he traído cuatro etapas distintas. Es evidentemente el Marqués de Leganés. El tercer Marqués de Leganés, autor de Escuela de Palas, es un personaje absolutamente extraordinario. Y lo he traído aquí porque hace poco contábamos que verdaderamente el Marqués de Leganés, Escuela de Palas es un tratado anónimo. Pero es un tratado anónimo que tiene escondido y cifrado en un montón de poemas la autoría verdadera, que es de Leganés. Pero hay una cosa muy interesante, de que sea anónimo y de que tenga la autoría. En el texto en francés, en el poema en francés, que habla sobre el secreto justificado, dice que siendo el autor noble y de gran rancia abolengo, es lógico que sea anónimo el tratado y guarde su secreto, porque haciéndolo público y reconociéndose como autor, muchos pensarían que no lo ha hecho él, sino que se le encargó a un negro que lo escribiera. O sea, el argumento es retorcido, como todo lo de la Escuela de Palas es profundamente retorcido, pero es precioso porque está contando hasta qué punto
el propio noble es sospechoso de no saber de verdad y esconderse detrás de los ingenieros que le sirven. Y en este caso no es el caso, que sí lo es en muchos otros. Hay casos contrarios, es decir, cuando el que manda es el ingeniero. Y Escrivá es un caso espectacular. Por ejemplo, Escrivá, que es el autor del Áquila, que esta es la relación entre el tratado y el plano real del Áquila, que coinciden como dos guantes. Es muy interesante porque en la inscripción del fuerte del Áquila, que está en la portada, que es una portada que se hace cuando Escrivá ya no está en el Áquila, se indica claramente que Escrivá hizo el diseño inicial, pero que no había acabado la obra. Y entonces Escrivá es gobernador e ingeniero. Es decir, manda y diseña. Pero cuando él se va, curiosamente, se necesitan 2 personas para sustituirle. Y llega un gobernador, que es Jerónimo Sarque, que viene a ser el gobernador, y viene un ingeniero a sustituirle como ingeniero, que es el barón de Acaya, que curiosamente es noble. Es decir, fijaros la contradicción. Hay primero un gobernador que no es noble y que es ingeniero, y cuando se va, el noble pasa a ser el ingeniero y el gobernador pasa a ser un militar. Hay evidentemente más cosas. Un caso interesante también. Escrivá también ha recibido una orden de todo el campo imperial de cómo tiene que construir la fortaleza de San Telmo de Nápoles. Y hace justo lo contrario. Hace lo que le da la gana. Y, sin embargo, en su portada, en portada de San Telmo, mirad lo que escribe, ¿no? Pedro Luis Escrivá, valenciano, caballero de la Orden de San Juan, comandante de los ejércitos imperiales, hace esta obra por su experiencia en las cosas de la guerra. Mirar la portada. Más de la mitad de la inscripción es para Escrivá. Es cierto que está Carlos V, es cierto que está Pedro de Toledo, pero más de la mitad de la inscripción. Nápoles, esto no es un presidio en el norte de África, ¿eh? Nápoles es la ciudad más rica y más importante del Imperio Español. Y esto es lo que... ¿Qué ingeniero se podía permitir el lujo de hacer eso? Pero, sin embargo, cuando tiene que excusar, hace su apología para defender la obra, su trato con el virrey, con Pedro de Toledo, es curioso. Es decir, le dice: maravillarse por ventura vuestra excelencia de ver que pocos o ninguno se hallan de los que usan este arte de la fortificación que apruebe o dé por buena obra que otro haga. Es decir, se convierte en ingeniero cuando habla con Pedro de Toledo. Pero, curiosamente, cuando su propio tratado habla del duque de Urbino, le trata como otro ingeniero más. Por tanto, tenemos... y cuando él deja la obra, es un varón, el varón de Acaya, el que le sustituye como ingeniero constructor, siguiendo su traza, literalmente su traza y sin apartarse de ella. Por tanto, Escrivá establece una relación extraña con la nobleza y con todo lo que está a su alrededor. El poder no radica en el título, radica en el que lo tiene, en el que lo ejerce de verdad. Les he hecho una lista mínima de los capitanes generales de la artillería. Los que están en rojo son artilleros puros, que son Diego de Vera y Luis Pizaño, que no tienen ni título ni nobleza. Los que están en negro son grandes nobles. El resto, los que están en azul, son los verdaderamente interesantes. Escrivá es comendador de la Orden de San Juan, lo pone en la portada del Castillo de San Telmo. Pero Ramiro López, el constructor de salsas, es comendador de la Orden de San Juan. Antonio San Martín, el constructor de la fortaleza de Sant'Angelo de Roma, es comendador, capitán general de la artillería española, es comendador de San Juan. Tadino Martinengo es prior de San Juan. Herrera es comendador de Santiago. Francés de Álava será comendador de Calatrava. La corona está utilizando, en algunas medidas, las órdenes militares sobre las que controla los nombramientos para darles una categoría a sus ingenieros que les permita ostentar un cargo como el de capitán general de la artillería, que implica decirle a muchos virreyes y a muchos gobernadores: no, eso no. Y por último, acabo mínimamente, 2 casos clarísimos de ingenieros que terminaron siendo nobles, por ser ingenieros. Pedro Navarro, que es conde de Oliveto de los Abruzos en 1503, a raíz de la, que no es verdad, pues no la inventa él, la invención de la mina, y termina siendo conde de Oliveto por favor real de Fernando el Católico. Bueno, ahí está por medio también el gran capitán. Y otro muy interesante es Juan de Médicis. Juan de Médicis, que no es... Todo el mundo ha confundido a Juan de Médicis hasta que publicamos su biografía hace tiempo. No es el hijo de Cosimo de Médicis, es florentino, pero no tiene nada que ver con el hijo de Cosimo de Médicis. Juan de Médicis, marqués de Sant'Angelo, es un personaje interesantísimo que está trabajando en la expugnación de Ostende, que le cita a Floriani en su tratado como experto, que luego es ingeniero al servicio de
del marqués de Leganés, del primer marqués de Leganés en Milán, que le envían a fortificar Sicilia, que le envían a fortificar Malta. Este es el proyecto para Malta. Y curiosamente, a Médicis en 1625, le nombran marqués de Sant'Angelo, pero con una operación fantástica. Es que no le nombran a él, le nombran a su padre, marqués de Sant'Angelo, con la condición de que él herede el marquesado. Y todos los méritos para nombrarle marqués son todos los méritos de ingeniero, expugnador y constructor que ha tenido Juan de Médicis hasta el 25, que a partir del 25 ya es una personalidad absoluta. Por tanto, tendríamos esos campos que marcábamos al principio del noble y el ingeniero. Como ven, se pueden diluir y creo que esto es solo unos ejemplos. Gracias.